es la apostasía? Un término que muestra el comportamiento de algunas personas en casi en la mayoría de la Biblia. Comportamiento que personas tienen en contra de Dios. Entonces es un término que hoy día muchos no comprenden. ¿Por qué no lo comprenden? Pues lo ven desde un punto de vista preconcebido del hombre. Veámoslo entonces de un punto de vista correcto, a la luz de las Escrituras. Veamos este estudio sobre la apostasía. Comencemos en el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 10 al versículo 11, al versículo 12. Este es el punto de partida para comprender este tema, para poder saber de qué se trata, cómo podemos interpretar correctamente el concepto de la apostasía. Estudiemos en todos los versículos que nos habla sobre esta palabra, donde aparece la palabra apostasía. Dice el versículo 10, el capítulo 3, dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, vamos a entender esto más a fondo. Comencemos, dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿De qué está hablando el escritor de los Hebreos? Pues está hablando del pueblo de Israel cuando salió de Egipto al desierto. Sabemos que no todos salieron con los conceptos correctos. Muchos salieron con un concepto equivocado, con un objetivo equivocado al desierto. No salieron a adorar a Dios, sino que en su corazón querían salir de la esclavitud, pero en su corazón llevaban a Egipto, extrañaban a Egipto. Sabemos pues que estas personas nunca tuvieron parte con el cuerpo de Dios en el desierto. Y entonces de esta generación está hablando, dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Esta palabra vagando, la palabra aquí vagando es la palabra planao, que significa engañador o alguien que engaña, que significa alguien que se extravía o alguien que extravía a otro. Es una persona que está errada y hace errar a los demás. Una persona que está descarriada y hace descarriar a los demás. Una persona que es seducida y seduce a los demás. Esta es una de las características de esta persona. Y mire otra característica. ¿Quiénes son estas personas que vagan? Dice, que vagan en su corazón. Dice, y estas personas andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. La palabra para conocer aquí es ginosco. Sabemos que en el griego hay dos palabras para saber, que es la palabra oida, que es lo que tú aprendes por lo que oyes, y la palabra ginosco, que es lo que tú aprendes por la vivencia, por la experiencia, por algo vivido, por algo experimentado, por algo que tú has pasado. Entonces es el saber y el conocer más allá de lo que escuchas y entender lo que escuchas. Entonces dice, y no han conocido. Entonces la característica de estas personas es que no han vivido los caminos de Dios, no han entrado en el camino de Dios, no han sido parte, no se han formado parte del cuerpo. Y sabemos que el camino aquí hace referencia al Mesías, no han sido parte con el Mesías. Entonces, y no han conocido mis caminos, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reino, en mi reposo. Reposo en el contexto hebreo es morar y tiene relación con el reino. Versículo 12 es el versículo clave para este tema. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. La palabra aquí malo es la palabra poneros, que significa dañino. Dice que no haya corazón dañino de incredulidad. Y la palabra aquí para incredulidad es la palabra apistía, que significa falta de fe. Es algo negativo. Esta palabra hace referencia a pagano. Esto significa pagano. ¿Qué es pagano? Sabemos que es alguien que está fuera de pacto. Entonces es lo que le está diciendo: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo o dañino de incredulidad, porque no haya pagano. ¿Para qué? Para que se aparte del Dios vivo. Está diciendo, él está hablando a la congregación: mire que no haya entre vosotros alguien malo y pagano, para que se aparte, para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo es que apartarse?
La palabra aquí para apartarse es la palabra clave, es la palabra afistemi. La palabra afistemi está en modo verbal. El sustantivo de esta palabra es apostasía. Y aparecen solamente 2 veces esta palabra, apostasía, en su forma en su forma de sustantivo. La palabra afistemi deriva de la raíz de 2 palabras, apo, que significa lejos de algo cercano, y istemis, estar. Esto significa, entonces la palabra significa estar lejos de algo cercano. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el que está apostatando no es como la gente lo ha enseñado, que es alguien que abandona la fe, que sale de la fe para ir en contra. No, esta persona nunca tuvo esa fe. Esa persona nunca tuvo en el cuerpo de Cristo, porque está lejos de algo cercano, como lo tuvieron los fariseos. Ellos estaban cerca del Mesías cuando el maestro enseñaba, pero su corazón estaba lejos de lo que él enseñaba. Su corazón estaba lejos de su camino, de su conocimiento, de su querer, de su cuerpo, de su revelación. Estaban cerca, pero lejos del corazón. Lejos en el corazón. Entonces, en nuestro idioma, la palabra para apartarse lo podemos utilizar en varios términos, en muchas formas, como algo positivo o algo negativo, como decir, bueno, yo me aparto de malas conversaciones, ese es algo positivo. Pero también lo puedo utilizar como yo me aparto de los buenos consejos, eso es algo negativo. Utilizo la misma palabra para 2 términos diferentes. O sinónimos como el separarme o dejar. Esto lo puedo utilizar de 2 términos diferentes. Y utilizo la misma palabra. No es así, pero esto no es así en el griego. En el griego, la misma palabra puede utilizar 2 palabras diferentes. Depende del contexto en que se encuentra esta palabra. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6 nos habla de la advertencia contra la apostasía. Y los que estudian la palabra y saben esto, no sabemos que aquí no nos habla en ningún momento de la apostasía, no menciona esa palabra. Entonces, en el capítulo 6, versículo 6 dice, y recayeron. Esta palabra es para pipto. Entonces, aquí utilizan como que se apartaron, como apostasía, pero la palabra aquí, para pipto, significa cayeron cerca. Ahora, ¿en qué contexto se encuentra? Leámoslo desde el versículo 4, el capítulo 6 de Hebreo. Dice, porque es imposible que los que alguna vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y poniéndolo a vituperio. ¿Qué está enseñándote aquí? Que aquí el término para pipto es caer cerca. ¿Por qué? Porque está en el contexto de aquellas personas que sí tuvieron parte, de que sí escucharon, que sí tuvieron el don celestial, como Pedro, que negó al Señor, pero se levantó. ¿Por qué? Porque este tuvo parte en el reino cuando tuvo la revelación por parte del Padre, de que el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, era el Cristo. Entonces, hay 2 términos diferentes, en contextos diferentes, y no podemos confundir estas 2 palabras. Para pipto se significa caer cerca, que es todo lo contrario a fistemi, que esta es la palabra que se utiliza que se refiere a toda la palabra de concepto de salir de algo bueno para algo malo. Y no quiere decir que formaste de algo, te formaste en eso, que tú fuiste parte de lo bueno, sino que estuviste en el lugar donde se hacía lo bueno, pero nunca fuiste parte de eso. Esto es apostasía. Esto es lo que enseña la Biblia como apostasía. No tiene nada que ver de formar parte en el cuerpo de Cristo y después ir a apartarte, porque la Biblia dice que es imposible. Es imposible que sean renovados, o sea, en pocas palabras, que nazcan de nuevo. Es imposible. Estos ya fueron nacidos de nuevo, ya forman parte del cuerpo de Cristo. La apostasía no tiene nada que ver con la palabra parapipto. Significa apartarse, pero no en ese concepto. Entonces, veamos los pasajes donde nos aparece la palabra apostasía. Vamos a Hechos capítulo 21, versículo 17 en adelante, donde aparece por primera vez esta palabra, donde Pablo llega a Jerusalén. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, esto es Lucas hablando de él y Pablo cuando llegaron. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron. Esta palabra recibir es la palabra apodejomai, que significa aprobado,
Ellos estaban aprobando a Pablo como el apóstol que era, ¿no? Con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban. La palabra hallaban es la palabra para ginomai, que esto es poner de lado a lado. Esto enseña de que ellos eran iguales. Él era parte de los, dice, hallaban reunidos todos con los ancianos. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo era parte de los ancianos. Pablo era un líder. Pablo era parte de esa congregación. Fue considerado uno de los ancianos. A los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Por cuanto ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, esta palabra ya ves es discernir. Mira, discierne. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que creyeron y todos son celosos por la ley. ¿Qué está enseñando aquí? Él está diciendo, mira, está pasando esto y me pasó esto y esto con los gentiles. Y los judíos que estaban ahí creyeron, siendo celosos de la ley, creyeron al oír los detalles de Pablo. Pero aquí hay un contraste. Dice, pero se les informó en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés. Entonces, ¿cuál es el contexto aquí? La palabra aquí para apostatar es en contra de lo que enseñaba Moisés. Aquí no enseña en ninguna parte de que él está sacando de la fe a alguien para ir en contra de esa fe. No, simplemente ir en contra. Entonces, sabemos que la ley es por obra. Aquí está hablando de la ley es por obra, pero la salvación es por fe. Entonces, ¿qué es lo que anunciaba Pablo? El evangelio es la fe. Entonces, tú no puedes sacar a alguien de lo que tú anuncias. Simplemente, el contexto aquí no apoya esa teoría de que salieron de la fe para ir en contra de la fe. No, simplemente son personas. Este término es simplemente ir en contra. No es que tú formaste parte de la fe, ¿no? La fe por obra, pero la salvación es por fe. El evangelio aquí para apostasía es apartar. La palabra aquí para apostasía es apartar. No se refiere a salir de algo, ¿no? Para ir en contra. No significa salir para ir en contra. No significa simplemente ir en contra. Ir en contra. ¿Por qué? Porque la fe es porque la fe es lo que se anunciaba. Entonces, porque nadie que no se le anuncie el evangelio entra en el reino. Entonces, tú anuncias el evangelio para que la persona entre en el reino, no para que salgan. Y no tiene sentido utilizar esta palabra en ese concepto de salir para ir en contra. No, esto es simplemente este concepto es ir en contra, no necesariamente que tú hayas formado parte del cuerpo de Cristo para irte en contra. No. Entonces, vamos a 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahora, la palabra aquí para apostasía es el sustantivo de afistemi, que es apostasía realmente, la misma palabra apostasía, que es afistemi. Esta es la segunda palabra como sustantivo que le mencioné. Aquí solamente 2 sustantivos aparecen en la Biblia, que la que leí en la y esta. Entonces, dice, y se manifieste. Aquí la palabra para manifieste es quitar, encubierto algo, descubrir algo, quitarte la máscara. Eso es lo que significa. Dice, y no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, sabemos que aquí la palabra para apostasía es afistemi como verbo. Entonces sabemos que no está hablando de salir de la fe y en contra de la fe, sino que se levantará alguien que va en contra de la fe, ¿no? Y sabemos que esta persona se va a manifestar. Puede estar introducida en una congregación, puede estar introducida pero no quiere decir que forme parte de la congregación. Ahora, aquí se refiere al anticristo. Dice, el hombre de pecado. La palabra pecado es anomía, que es violación de la ley. Es la violación de la ley. Entonces, el hijo de perdición. Aquí no habla del hijo de Dios, que fue hijo de Dios, habla hijo de perdición. Habla hijo de perdición. Y dice,
el cual se opone. Aquí la palabra opone es un contraste total. Es la palabra antikeimai, que significa el adversario, no llevar parte alguna de lo bueno, con lo bueno. Entonces, y dice que se levanta, esta palabra es arrogancia, esta es soberbia, ¿no? Entonces, entendamos algo, ¿qué dice? Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece, esta palabra permanece perpetua, permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces aquí no te está hablando de alguien que nació de Dios, aquí no está hablando de alguien que Dios lo concibió, simplemente alguien que se levantó en contra de lo que es Dios, como se levanta hoy en día muchas personas en las redes sociales, y se declaran ya públicamente ateos y que no creen en Dios. O también puede ser una persona que estuvo en una congregación, pero esta persona nunca conoció, sino que fue una persona como la que yo enseñé antes, una persona que siempre vagó en su corazón y nunca conoció el camino de Dios. Otra persona que va en contra de Dios. Tanto se sienta en el templo de Dios, esto mucho confunde, lo malinterpreta pensando que es una persona que predicó, que tuvo parte con Dios, pero pues es una persona que predica, pero nunca conoció lo que predicó. ¿No? Pero aquí la interpretación correcta es que el anticristo que va a hacer papel, se va a hacer pasar por Dios y muchos lo van a amar, ¿no? Él se va a hacer pasar por Dios. Esto es lo que se debe interpretar en esta palabra. Dice, haciéndose pasar por Dios. No, la gente lo va a amar, se va a hacer pasar por Dios, se va a usurpar el puesto de Dios. Está hablando del anticristo. Dice, otro texto que habla de la apostasía es 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces la palabra aquí para apostatarán, es la palabra afistemi. Es la misma que yo enseñé antes, y sabemos que afistemi es estar lejos de algo cerca, ¿no? Entonces, aquí la traducción correcta es, se pondrán de pies aparte, o sea que no van a tener parte con la fe, se van a poner aparte de la fe. Entonces, en los postreros días, algunos se pararán, se levantarán y van en contra de la fe, no van a tener parte de la fe, no van a ser él. ¿Por qué? Esto lo sustenta el texto, dice, escuchando espíritus engañadores. Entonces, ¿cómo que ellos escuchan? Si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo es que tú escuchas a los espíritus engañadores? Contradice lo que dice Juan 10, 1 al 5. El Evangelio de Juan 10, 1 al 5 dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y saltador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Miren esto, lo que dice aquí. Y a este, dice, más, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. No oyen a espíritus engañadores. Aquí no dice eso. Miren lo que dice Juan 10:14. Dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ellas oyen la voz del pastor. El que es del Cristo oye la voz de Cristo, oye la voz del Mesías. Entonces, aquí te está diciendo que estos son personas que escuchan espíritus engañadores. Estos no forman parte del cuerpo de Dios. Así que no puedes enseñar que el apóstata es el que sale de la fe para hablar mal de la fe. No, quizás estuvo en el lugar donde se habla de fe, pero no quiere decir que tuvo parte, no quiere decir que perdió algo. No, nunca tuvo algo. Esto es importante. No podemos enseñar lo que la Biblia no dice. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, esto es soportar, vendrán tiempos cuando no soportarán o no aguantarán la sana doctrina. Hay gente que no le gusta que le digan la verdad, sino que teniendo comezón a de oír, una piquiña de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta palabra para apartarán es la palabra apo, que es la raíz de la palabra fistemi.
que es la misma raíz para la apostasía. Es estar lejos de algo cercano, estar fuera. Esto es lo que significa, estar fuera. Nunca formaste parte. Y dice que muchos apartarán de la verdad. ¿Ah? Apartarán de la verdad. Pues lejos de algo cercano, cerca. O sea, personas extraviadas que nunca conocieron el camino. Eso es lo que significa esta palabra. Apartarán de la verdad del oído. Personas que tú le hablas de Dios y no van a querer escuchar. Personas que pueden estar sentadas al frente del púlpito y no entienden lo que Dios te está diciendo. Nunca forman parte de lo que Dios dice. Estos son los pasajes bíblicos que te muestra la apostasía. No enseña en ninguna parte que tuvieron parte en Cristo y se apartaron. Pero uno de las cartas que más nos habla de la apostasía es la carta de Judas. Miren, toda la carta prácticamente habla de estas personas que no tienen parte con Dios, que ahí van en contra de lo que es Dios. Voy a leer el versículo 4. Miren lo que dice Judas. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto significa clandestinos, estar cerca pero ir hacia abajo. Esas personas que están cerca de ti pero están yendo hacia abajo. Esto es lo que significa esta palabra. Dice: han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para hacer esta condenación. Está destinado, no es que Dios lo quiso condenar a esa condenación, no. Es que Dios vio antemano que ellos nunca iban a querer escuchar a Dios. Dice: para esta condenación, hombres impíos. No está hablando de hombres que tuvieron parte con Dios, sino hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Mire esto: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado el pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Está hablando de el mismo contexto de Hebreo. Miren lo que dice de nuevo: dije, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó a los que no creyeron. O sea, que habían parte en el pueblo que no creían en Dios. O sea, no, el que apostata no es el que cree y sale, no. El que apostata simplemente es que va en contra, se acabó. Hay que entender el concepto. Para esto es este estudio, ¿no? Miren lo que dice Juan 10. Vamos a leer Juan 10 de nuevo, para entenderlo. Dice: de cierto digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este ladrón y saltador. El que entra por el redil, el que no entra por la puerta del redil, este es ladrón y saltador. Aquí dice que estos entran encubiertamente. No son parte del redil del Señor. Pueden estar en la congregación, pero no son parte. Y aquí hace referencia a Egipto, a los que salieron de Egipto en el desierto, que muchos estaban en la congregación en el desierto, pero no eran parte del cuerpo de Cristo, del Señor, ¿no? Dice, y le dice impío, o sea, que son personas fuera de pacto, ¿no? Son libertinos. Entonces, vamos a leer el versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10 de Epístola. Dice: no voy a leerla por parte, pero léanlo todo, ustedes verán que todo habla de esto. Pero voy a hablar de los temas, de los versículos más importantes, que más resalta. Dice, versículo 10 dice: pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. No conocen, ¿no? Sin conocimiento, están sin conocimiento. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Wow. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estaba haciendo todavía referencia. Miren lo que dice el versículo 12. Estos son los que manchan en oculto. Esta la palabra significa en oculta, cosas ocultas. Estas están en el oculto. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. La Biblia dice que el que lleva fruto
este llevará más fruto. Dice que el Señor Jesucristo es la vid y vosotros somos los pámpanos, y el que no lleva fruto será cortado. Este no tiene parte en el cuerpo de Cristo. 2 veces muerto y desarraigado. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 16, mire esto. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿No? Mira el versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Estos son los naturales, los animales. Eso es lo que significa esta palabra. Que no tienen al Espíritu. Y la palabra del Espíritu aquí es con mayúscula. Que no tienen al Espíritu. Ahora, esto es el apóstata. El que nunca tuvo el Espíritu. Ahora, pero vamos a hacer la pregunta nuevamente. ¿Qué es apostasía? Según la luz bíblica, la luz de la Escritura, la apostasía es simplemente aquel que está lejos de algo cercano. Aquel que tú le hablas de la palabra y va en contra de ti. Puede ser abiertamente o encubiertamente. Puede ser una persona que públicamente se declara ir en contra de Dios, o puede ser una persona que encubiertamente va en contra de Dios. Las personas que públicamente se declaran en contra de Dios son las que se declaran ateas. Pero las que van encubiertamente son las que se sientan al lado tuyo en la iglesia. Y por más que tú le hables de la palabra, nunca entienden. Y siempre andan en chisme, murmuran. No conocen ni respetan los principios bíblicos. Que tú le hablas de la palabra y no te la aceptan. Si tú le hablas del estudio bíblico, tú le hablas algo que dice la Biblia, y por más que lo lean, no lo entienden y no te lo aceptan. Hay muchas cosas que en las iglesias se hacen mal. Y si tú le dices a estas personas que son inmaduras, que nunca han tenido parte con el Espíritu, nunca han tenido parte con lo celestial, estas personas te refutan y nunca entienden la palabra y la verdad. Porque estas personas vagan en su corazón, como antes lo leyeron, como antes se los dije. Son personas que están extraviadas y por su extravío extravían a los demás. Pues son personas que son erradas y por su error hacen errar a los demás. Entonces, este es el estudio de hoy. Entender este concepto, apostasía, porque lo hemos entendido mal. Espero que te haya sido de edificación. A la luz de la Biblia te enseñé. Espero que tú también vayas a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura. Paz.